En diagrama vamos a tener que recordar un poquito y volver hacia unos años atrás, en realidad no tantos, pero un poquito, y recordar, ¿cierto?, qué eran las fracciones. ¿Recuerdan lo que eran las fracciones? ¿Alguien me puede señalar por el chat? De ahí el mister me va señalando, aunque igual puedo ver aquí, mister, el chat. Ya. ¿Recuerdan lo que eran las fracciones? Sí, ya muy bien la Yajaira y Agustín dice dividir la parte de un entero, perfecto, ¿cierto? Cuando teníamos una fracción, ¿cierto? Como puse ahí, ¿cierto? El dibujito. La parte de arriba, vamos a volver aquí, avanzamos, ahí está. ¿Se ve, mister, el Sí, PPT? se ve. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, en una fracción, primero recordar, aquí alguien me está hablando, veamos. Divisor de dividendo, ya muy bien. Aquí es cierto recordar que tenemos dos nombres muy importantes en lo que es una fracción, que en la parte de arriba era el numerador y en la parte de abajo el denominador. Y en este caso, por ejemplo, esta fracción, ¿cierto? Siempre el numerador nos va a indicar la parte en que se va a tomar, ¿ya? La parte, ¿cierto?, que se va a tomar es la parte de arriba. Y el denominador, ¿cierto?, indica el número total de las partes iguales en que se va a dividir, para que no lo olvidemos. ¿Y cómo leeríamos, cierto? Entonces, esta fracción, que es un medio, ¿ya? O algunos también le dicen, porque nos suena como muy bien si decimos 1, 2, sino que es un medio. Y entonces los términos que es de una fracción, ¿cierto? Son numerador y denominador. Seguimos entonces. Luego también, ¿cierto? Aquí señalamos, como yo les señalaba al principio, es lo que la parte de una fracción, ¿cierto? La parte de arriba es lo que vamos a tomar y en la parte de atrás es lo que nos está señalando del número completo. Aquí tenemos, ¿cierto?, un sexto y nos está diciendo que de un sexto o de las 6 partes tomemos solo una parte, tal cual como el niño lo está tomando, ¿ya? Luego también, ¿cierto? Tenemos cuáles son, en este caso, la fracción de las sumas. Ya no sé si ya aquí se recuerdan, yo creo que sí, cuando la Miss Daniela nos enseñaba a hacer lo del arbolito de Navidad, yo creo que varios se van a acordar de eso, porque yo al menos me recuerdo cuando nos enseñaba cómo sacar, que tenemos también dos métodos. Algunos lo sacan, ¿cierto?, con el mínimo común múltiplo, o la otra era con la tablita o el arbolito de paz, que yo me acuerdo que igual lo trabajaba. Y tenemos también con el distinto denominador o numerador, ¿cierto? Y el común denominador también, que en este caso, ¿cierto?, se mantenía, ¿cierto? Y ocupamos en los números de arriba. Después aquí vamos a tener cómo podemos hacer, ¿cierto?, sacar una fracción de sumas a través del mínimo común múltiplo, que lo sacábamos, ¿cierto? ¿Qué numerito eran los que más se repetían entre el número 10 y el número 5, en este caso las tablas, ¿cierto? Y aquí tenemos que, por ejemplo, en el número 10, los números que más se repiten son el 2 y el 1, lo mismo pasa con el 5, el 2 y el 1, ¿ya? Entonces, para poder sacar el mínimo común múltiplo, ahí, los comunes, ¿cierto? O los que nosotros tenemos son los mayores exponentes, y en este caso son el 5 y el 2. Y lo multiplicamos, 5 por 2, ¿cierto? Y por el 1, ¿cierto? Nos daba 10. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo en estas fracciones, ¿cierto? Sería el número 10, que es lo que dejamos como el denominador. Y los exponentes que tenemos arriba, o los numeradores en este caso, nosotros lo teníamos que sumar. Finalmente, sumábamos los numeradores. Y también aquí tenemos otro método, que era el método de la tabla, que colocábamos, ¿cierto?, los números que estábamos buscando y decíamos qué números multiplicados nos daban el resultado, en este caso, del 10. Tenemos 5 por 2 y este nos va a dar 10. Luego 5, ¿por cuántas veces me da 5? Una sola vez. Y buscábamos, ¿cierto?, qué otro número multiplicado nos daba. Por ejemplo, en este caso el 2. El mismo 2 entraría una vez, luego no tenemos más, se baja. Y los dos números que nos quedan acá, estos se multiplican y nos da 5 por 2, 10. Y este era el método de la tablita. Pueden ser ocupados los dos, ¿cierto? Tanto el método de la tabla o sacando el mínimo común múltiplo. Y lo último, que es la multiplicación de fracciones, que aquí de repente uno tiene una pequeña confusión. De hecho, a mí igual me pasó, que uno dice, pero puedo multiplicar cruzado. Error. En la multiplicación es solo hacia el lado, linealmente. Yo multiplico, por ejemplo, 5 por 2, ¿cierto? Esto me va a dar 10. Abajo, que tengo los denominadores 3 y 6, multiplico 6 por 3, 18. Si a mí me piden que yo tengo que seguir, ¿cierto?, sacando un nuevo resultado y dejarlo más pequeño, en este caso voy a buscar algún divisor para poder achicar mucho más el número, ¿ya? Lo mismo, ¿cierto?, en la actividad de abajo. Tengo el numerador, ¿cierto?, que es 4 y 3, multiplico linealmente hacia el lado, a mi compañero que está al lado, ¿cierto? 4 por 3 me da 12,
y abajo, ¿cierto? 6 por 5, lo mismo, de forma lineal. Jamás, ¿cierto? Es la parte cruzada porque ahí no nos va a dar el resultado. Siempre de forma lineal. ¿Alguna duda? ¿Se habían olvidado o recordaban cómo eran las fracciones? Díganme por el chat, Simis, o sus micrófonos. Ya dejé de compartir, así que ya puedo ver el chat. Por lo menos yo sí me acordaba, Miss. Perfecto, muy bien. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Para ahora ya comenzar de lleno a lo que tiene que ver con nuestro objetivo de hoy, que vamos a tener que aplicar las reglas. Ya nosotros manejamos, ¿cierto? Lo básico, que es las fracciones, ¿cierto? ¿Cuáles eran las partes de las fracciones? ¿Cuál es la multiplicación y cuál es la suma? Ya, muy bien entonces. Ya. Bueno, y mencionarles igual, ¿cierto? Que así como mostró dos métodos para sacar el mínimo común múltiplo, también existen otros. Si ustedes los conocen y los saben aplicar bien, también los pueden usar, ¿ya? Como les dijo Miss Lucía, ¿cierto? El objetivo de la clase de hoy es reconocer los casos en que ustedes van a aplicar alguna de las dos reglas que están ahí, ya sea la multiplicativa o la aditiva. Las vamos a conocer y en un diagrama de árbol vamos a ver cuándo ocupamos cuál, ¿ya? Primero, tendremos que recordar qué cosa es un diagrama de árbol. Bueno, el diagrama de árbol lo que nos va a permitir a nosotros es representar uno de los experimentos, ya sea, por ejemplo, lanzar monedas, lanzar dados, pero que tengan varias etapas. Por ejemplo, si lanzo dos dados, voy a tener dos etapas. Cuando lanzo el primer dado es una etapa, cuando lanzo el segundo dado es otra etapa. Si lanzo dos monedas, ¿cierto? Al lanzar la primera moneda es una etapa, al lanzar otra moneda, otra etapa. Y así lo podemos aplicar en distintos tipos de sucesos. Ahora, ¿cómo construimos ese diagrama? Ya sabemos para qué nos sirve, y ahora, ¿para qué lo vamos, o sea, cómo lo vamos a construir? Vamos a trabajar con el experimento que es el lanzamiento de dos monedas, y como dije, ¿cierto? Lanzamos una y después lanzamos la otra, o sea, tenemos dos etapas. Y eso entonces lo podemos representar por el diagrama de árbol que está acá. Primera etapa, lanzamiento de la primera moneda, y vemos qué opciones tenemos al lanzar esa moneda. Y vamos a tener dos opciones, ¿cierto? Cara y sello. Por eso es que se divide en dos rutas diferentes o dos ramas diferentes, ¿sí? Entonces, la cantidad de opciones es la que nos dice a nosotros cuántas ramas vamos a formar. Tenemos lista la primera etapa, vamos a la segunda, lanzamos la segunda moneda y otra vez vamos a tener dos opciones de cara o sello, sin importar si la primera moneda nos dio cara, ahí tenemos las dos opciones, o en el caso que la primera moneda nos dio sello, también vamos a tener esas dos opciones. Por lo tanto, nuestro diagrama de árbol completo para este experimento sería el que está acá adelante. Este diagrama al final nos está mostrando, si se fijan, cuatro ramas distintas o cuatro caminos diferentes. Tenemos una opción, ¿cierto? Que es que nos salgan dos caras, tanto en la primera como en la segunda. Tenemos la opción de que nos salga cara en la primera, sello en la segunda, que nos salga sello en la primera, cara en la segunda, o que nos salga sello en la primera, sello en la segunda. Se fijan que el diagrama de árbol nos muestra todas las opciones posibles que podemos obtener al hacer ese experimento. Después que tenemos nuestras ramas o nuestras rutas dibujadas, nosotros podemos agregar la probabilidad de cada una de esas etapas que acabamos de decir. Para la primera moneda, ¿cierto? Cuando nosotros lanzamos, tenemos dos opciones que son cara y sello. Entonces, aquí tenemos la rama de cara. ¿Su probabilidad cuál sería? Bueno, del total de opciones, que son dos, tal como lo hacíamos en la clase anterior para calcular probabilidades con cartas o con dados, ¿cierto? Vemos los casos totales. Tenemos dos casos totales, cara y sello. Por eso va un 2 acá abajo. Y arriba va a ir lo que nos están pidiendo acá, que salga cara. Es una de esas dos opciones y por eso su probabilidad es un medio. La del sello también, ¿cierto? Es una opción de las dos opciones totales que había. Por eso su probabilidad también es un medio. Y así podemos ir completando, ¿cierto? Cada etapa con la probabilidad que le corresponde. Y ahí tendríamos completo nuestro diagrama de árbol con las probabilidades incluidas. Y ahora viene la parte que les mostré en el objetivo. Hablamos de una regla aditiva, una regla multiplicativa. ¿Cuándo aplico cuál? ¿Cierto?
Entonces, partimos con cómo calculamos la probabilidad de cada una de las ramas que vimos recién. ¿Se fijan? Les dije que habían 4 ramas o 4 caminos. Entonces, supónganse que yo quiero saber la probabilidad de uno de esos caminos o de una de esas ramas. Por ejemplo, podemos aplicar cuando tenemos esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 caras al lanzar 2 monedas? De las 4 rutas o 4 ramas que tenía aquí, ¿cierto? Si se fijan, la única que me sirve a mí para la pregunta que me están haciendo es que salga cara en la primera y cara en la segunda. Cuando tengo ese caso, es que yo puedo aplicar la regla que se llama multiplicativa, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se aplica? Cuando tenemos una etapa después de otra. Lanzamiento, ¿cierto?, de la primera moneda que salga cara, lanzamiento de la segunda moneda y que también salga cara. 2 etapas. Si solo queremos calcular la probabilidad de esa rama, entonces podemos aplicar esta regla. En este caso, ¿cierto?, para esta pregunta era la rama superior, la probabilidad de que salga cara a cara, que es lo que tengo aquí, ¿cierto? Como ya tengo las probabilidades de cada una de sus etapas, esto se resuelve multiplicando las probabilidades de cada una de esas etapas. La primera es un medio, la segunda etapa también es un medio, por lo tanto debo multiplicar esos 2 resultados para obtener la probabilidad de esta ruta o esta rama. Como les mostraron recién, ¿cierto? Para multiplicar se hace de forma lineal, hacia el lado. Y de ahí obtengo yo que la probabilidad, ¿cierto?, de que al lanzar 2 monedas obtenga 2 caras es de 1/4. Así que esa es la primera. Regla multiplicativa, entonces, ¿cuándo la aplico? Cuando quiero saber la probabilidad de una ruta completa o de una rama completa. Es decir, que si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que saque 2 sellos, la única ruta que me sirve es la de acá abajo, ¿se fijan? Y también tendría que aplicar regla multiplicativa. Si quisiera la probabilidad, ¿cierto?, de que en la primera me salga cara y en la segunda me salga sello, la ruta que me sirve es la segunda, ¿cierto? Primero cara, después sello. Como quiero la probabilidad de una sola ruta o de una sola rama, también aplicaría principio multiplicativo. Entonces ahí debe quedar claro, si me preguntan por una sola rama, la probabilidad la voy a calcular multiplicando. ¿Ya? ¿Multiplicando qué cosa? La probabilidad de cada una de las etapas. ¿Y cuál es el siguiente caso entonces? ¿Qué pasa si necesitamos calcular la probabilidad de más de una rama? ¿Ya? Porque hasta el momento estábamos trabajando siempre con una sola rama, un solo camino. Pero van a haber algunas preguntas, como la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener solo una cara al lanzar 2 monedas? Donde, si se fijan, no me sirve solamente una ruta. En este caso tengo 2 rutas que cumplen con esa condición. Si se fijan, que salga solo una cara. Por lo tanto, la ruta número 2 me dice, en la primera sale cara, en la segunda sale sello. ¿Cuántas caras salieron? Una sola. Así que esta ruta me sirve, o esta rama me sirve. Ya vimos en el caso anterior que podemos calcular la probabilidad de esa rama, multiplicando, ¿cierto?, los 2 valores. Y es lo que está acá arriba, 1/4. Pero no es la única rama que sirve, porque si se fijan en la tercera, que en la primera moneda salga sello y en la segunda salga cara, también estoy cumpliendo, ¿cierto?, de que salió solamente una cara en total. Así que también tengo que considerar esa rama. La probabilidad de esa rama se calcula multiplicando, ¿cierto? Así que de ahí tenemos que un medio por un medio me da 1/4. Eso lo hice con regla multiplicativa, ¿cierto? Pero la pregunta me tiene que incluir a estas 2 ramas al mismo tiempo, ¿ya? Tengo que considerar las 2. Y ahí es donde yo aplico ahora la nueva regla, la sumativa. Lo que tengo que hacer ahora para dar la respuesta final es sumar estos 2 resultados. O sea, sumar la probabilidad de cada rama que yo voy a utilizar. La de la segunda rama, la de la tercera rama. Los resultados de esas probabilidades son las que yo voy a sumar. Por lo tanto, te debería sumar 1/4 más 1/4. Aplicamos, ¿cierto?, regla aditiva porque vamos a ocupar más de una rama. Aquí está, ¿cierto?, el cálculo. Probabilidad, ¿cierto?, rama número 2, 1/4. Probabilidad rama número 3, 1/4. Sumamos y eso me da 2/4. Porque les mostraron, ¿cierto?, cómo se sumaba fracciones. Como los denominadores eran los mismos, era sumarlo de arriba, ¿no?
y también le mostró, ¿cierto?, que se podía simplificar. En este caso, ¿cierto?, puedo buscar un divisor común, que sería el 2. 2 por cuánto me da 2? Por 1. 2 por cuánto me da 4? Por 2. Y ahí tenemos el resultado final simplificado. Entonces, acabamos de ver cuándo ocupar regla multiplicativa, cuándo ocupar regla aditiva. La multiplicativa, entonces, es para sacar la probabilidad de una sola rama, ¿ya? La que yo quiera, de las que están aquí. Y cuando mi pregunta me obliga a mí a considerar más de una rama para dar la respuesta, es que voy a tener que aplicar la regla aditiva, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a aplicar? Sumando, ¿cierto?, la probabilidad de las ramas que voy a considerar. En este caso consideré 2 ramas, pero pueden haber otros casos donde voy a considerar 3 ramas o más, ¿ya? Lo que tengo que hacer es sumar la probabilidad de cada una. Por lo tanto, el objetivo, ¿cierto?, de hoy era eso, reconocer cuándo ocupo la aditiva, cuándo ocupo la multiplicativa en un diagrama de árbol. No sé si hay alguna consulta con lo que acabo de explicar. Mister, entonces la segunda que hizo se usaría la multiplicativa y la aditiva. Sí, lo que pasa es que la multiplicativa, ¿cierto?, siempre es para una sola rama, ¿cierto? Pero van a haber casos donde voy a necesitar más de una, ¿cierto? Lo que voy a hacer es sumar la probabilidad de las ramas que voy a utilizar. Pero para sumar esas probabilidades, primero, como tú dices, voy a tener que tener la probabilidad de cada una de las ramas que voy a ocupar. Y en ese caso ocupo la multiplicativa. O sea que aquí Ah, ya. como voy a ocupar 2, ¿cierto? Para calcular estas que voy a sumar, bueno, esas individualmente las voy a sacar con multiplicaciones. ¿Se fijan? Tengo los resultados y después sumo entonces esos valores. ¿Alguna otra consulta? Y Sí, Mister siempre, mister, perdón. Sí, Martina, habla nomás. Luego yo. Sigue no, nomás. que siempre tenemos que entregar el resultado simplificado. Nosotros siempre vamos a trabajar con resultados simplificados, ¿cierto? Porque Ah, ya. no es que esté malo el otro, ¿ya? Ambos son correctos, pero es para que se acostumbre, porque seguramente cuando hay actividades que son con alternativas, siempre los resultados aparecen con resultados simplificados. Entonces, de repente les puede pasar a ustedes que llegan a, no sé, pues, a 2 cuartos y no encuentran la respuesta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tienen que saber que se puede escribir de otra forma ese valor, ¿ya? Es para eso. Mister Montserrat López dice que no comprendió. Monse, ¿qué fue lo que no comprendiste por el chat? O activa tu micrófono, niña, por favor. Ya, Mister, Monse tiene dudas en todo porque no comprendió. Si puede volver a explicar, por favor. Ya. Gracias. Bueno, Montserrat, lo primero que tienes que ver es que hay 2 reglas que yo voy a aplicar, ¿sí? Una donde voy a multiplicar y otra donde, además de multiplicar, voy a sumar, ¿ya? ¿Cuándo ocupo cada una? Bueno, va a depender de la pregunta que a mí me hagan, ¿ya? Si te fijas en la primera pregunta, en la que tenemos aquí, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras al lanzar estas 2 monedas? Me fijo yo, ¿cierto?, para responder la pregunta, ¿cuál de estas rutas que tengo aquí es la que me sirve para dar la respuesta? Quiero que aparezcan 2 caras, ¿cierto? O sea, cara en la primera, cara en la segunda. La que me sirve, ¿cierto?, es el camino superior, ¿ya? Y para dar la respuesta de cuál es la probabilidad, necesito entonces multiplicar las probabilidades de esa ruta, de cada etapa. Sacar cara en la primera es 1/2, sacar cara en la segunda es 1/2. Como solo quiero esa ruta, aplico multiplicación. Y de ahí aparece el 1/4 que está acá. Ya, ese es un caso. Ahora, puede haber una pregunta donde al revisar aquí cuáles son las rutas que me sirven, yo tenga más de una, ¿ya? Si yo tengo más de una ruta, es que también voy a tener que aplicar la regla aditiva, aparte de lo que hice recién. ¿Se fijan? Entonces, en la que puse de ejemplo yo, era que salga una sola cara al lanzar las 2 monedas. Y si yo reviso, voy a tener 2 rutas o 2 ramas que me sirven. La segunda, aquí tengo solamente una cara, te fijas, solamente cuando sale cara en la primera, ¿no? Pero también me sirve la tercera, que es cuando solamente sale cara en la segunda moneda. Como voy a considerar más de una rama, es que también voy a tener que aplicar, ¿cierto?, la regla aditiva.
Pero ¿cuándo aplico esa regla aditiva? Una vez que tenga la probabilidad de las dos ramas que voy a ocupar. Entonces, calculo probabilidad de esta rama, la segunda, un medio por un medio. Calculo la probabilidad de la tercera, que también la voy a ocupar, un medio por un medio. Así que esta rama es un cuarto, esta rama es un cuarto, y para la respuesta final es donde yo aplico la suma de esos dos valores. Un cuarto más un cuarto, que es lo que tenemos acá. Un cuarto más un cuarto, y de ahí viene la respuesta final, que es 2/4 o un medio simplificado. ¿Ya? Ese es como los pasos que yo debería seguir para saber si aplico la multiplicativa o si también tengo que aplicar la aditiva. ¿Ya? Monse, ¿quedó claro ahora? Bueno, vamos a hacer ejercicios también para Perfecto. que ensayen Sí esta parte. entendió, mister. Ya. Gracias. Bueno, si no hay más consultas, entonces vamos a practicar lo que recién expliqué. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tengo en un Word, ¿cierto? Una actividad pequeña, pero para cerrar la sesión, ¿cierto? Se nos va a cerrar en un ratito más, entonces lo que vamos a hacer es cortar y volver a ingresar para hacer la segunda parte, que es la actividad. Bueno, esta es la actividad con la que vamos a trabajar. Como el objetivo, ¿cierto?, era reconocer en qué casos aplicar, ¿cierto?, las reglas que recién explicamos. Tenemos un ejemplo donde vamos a ver primero cómo construir el diagrama, cómo agregar las probabilidades que vamos a usar en el diagrama, y después hay una pregunta de cada uno. Entonces, ¿en cuál voy a usar la multiplicativa? Y en cuál voy a usar la multiplicativa primero y después la aditiva. ¿Sí? ¿Se ve, cierto? Sí, mister, sí se ve. Bueno, ¿en qué consiste el experimento? Si se fijan, tienen una urna con bolitas de 3 colores diferentes. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, cuántas hay de cada color. Ahora hay que considerar, ¿cierto?, que ahí me dice que el experimento es sacar 2 bolitas al azar. Eso quiere decir que en el momento que yo las vaya a sacar, no estoy viendo cuál voy a sacar. ¿Ya? Lo primero que me piden a mí, ¿cierto?, es realizar el diagrama de árbol. ¿Sí? Ya. Entonces, dejen de escribir sin autorización, pero ya que la Martina está escribiendo, me va a ayudar entonces a hacer el diagrama. Ya, Martina. Mister, ¿qué estaba haciendo? Pensé que se veía solo mi pantalla. No, pero me vas a ayudar. Ya. Fíjate que el experimento me dice que voy a sacar 2 bolitas al azar. O sea que igual que en el caso que vimos anteriormente, vamos a tener 2 etapas. ¿Cierto? Antes lanzábamos una moneda y la segunda etapa, lanzar la segunda moneda. Aquí las etapas son sacar una bolita, ¿sí? Después se devuelve, porque ahí dice con reposición, y sacar una segunda bolita, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuántas ramas voy a armar en la primera etapa. Cuando yo saque 3. 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son, ¿cuántos colores? ¿Por qué son 3 colores? Porque son 3 colores. O sea, aquí no tiene Ujú. que ver cuántas bolitas hay de cada color, ¿sí? Solamente la cantidad de colores. Bien. Por lo tanto, ¿cierto? Desde el comienzo, ahí yo veo, ya. Desde el comienzo, entonces, voy a separarlo en 3, ¿cierto? Ujú. 1, 2 y 3, ¿ya? Esa es como mi primera etapa, que es sacar una bolita, al azar, ¿cierto? ¿Qué Sí. opciones tengo al sacar estas 3? ¿Qué colores tengo? Blanco, rojo y azul. Ya, blanco, azul, rojo. ¿Ok? Ahí tengo, ¿cierto?, mi primera etapa. Por ahora Ujú. no nos están pidiendo que agreguemos, ¿cierto?, la probabilidad. Luego viene una segunda etapa. Una vez que devuelvo la bolita que saqué, ¿cierto?, voy a volver a sacar una Sí. segunda bolita. Entonces, ¿cuántas opciones diferentes voy a tener en esta segunda En etapa? el,
En el rojo sería lo mismo, po. Sería rojo, azul, blanco. Eso, ¿cierto? Ya. ¿Mm? En azul igual lo mismo Ujú, y en blanco lo mismo. exacto. ¿Sí? O sea, ese sería el diagrama que uno armaría, el diagrama de árbol, ¿cierto? Rojo, Ujú. blanco, azul. Muy bien, gracias. ¿Se fijan? Primera etapa, entonces, al sacar la primera bolita, tengo 3 opciones de color. Ahora, no importa qué color saqué en la primera, yo devuelvo la bolita y para cada una de estas voy a volver a tener 3 opciones al sacar la segunda bolita, segunda etapa, acá. Ahora viene la segunda pregunta. Ya voy a hacer un poco de trampa aquí porque por acá, ¿cierto? Tengo dibujado el diagrama, entonces lo vamos a subir. ¿Sí? No se vale, Mister, hacer trampa. Pero me dieron la misma respuesta, ¿eh? Estábamos en lo correcto. Ya, ¿qué es lo que nos preguntan ahora? Es agregar las probabilidades. ¿Se acuerdan que cuando estaba el ejemplo en la diapositiva, para el cara y sello, aquí teníamos la probabilidad de que cara era un medio, sello era un medio, ¿cierto? Bueno, acá también yo voy a necesitar esas probabilidades para cada una de estas etapas. ¿Se fijan? Y para eso necesito saber cuántas bolitas hay de cada color acá adentro, ¿se fijan? ¿Mister, lo puedo ayudar? Ya, En el color blanco sería un tercio, ¿o ya. no? Ya, partamos en orden. ¿Sí? Por ejemplo, lo primero que me vas a decir, ¿cierto? Es cuántas rojas hay. ¿Sí? 5. Ya, vamos a anotar ahí. Después, cuántas azules hay. Ay, Mister, no veo bien. Sí. Ahora, Hay 7. ya. ¿Y cuántas blancas hay? 3. Eso nos va a ayudar a nosotros, porque acuérdense que la probabilidad la vamos a sacar tal como lo hacíamos en clases anteriores. Casos totales, ¿cierto? Va a ir abajo, y los casos favorables, que sería cuántas rojas hay, cuántas azules hay, cuántas blancas hay, es lo que va a ir arriba en la probabilidad. Por eso nos ayuda esto. Si se Mister, fija- Ujú, Ervin dice, pregunta en el chat. ya, Roja entonces sería 5 quinceavos. exacto. Ahora, si Gracias. se fijan, Martina me dijo a mí un valor que era un tercio, creo que era, ¿cierto? Sí, Mister, me había olvidado que se tenía que hacer con el resultado total. Ya. Pero fíjense en esto, ya, probabilidad cierto de roja, me dijeron. Ujú. ¿Cierto? Abajo eran 15 totales, arriba rojas son 5. Pero a la hora de simplificar, porque esto se puede simplificar, al simplificar por 5 llegamos a lo que me habían dicho. Martina, te dije 1 sobre 3. Así que también estaba bien. Un tercio entonces. Y así yo puedo, aplicando ese procedimiento, completar cada una de estas etapas, ¿se fijan? Si yo quisiera. ¿Se entiende más o menos cómo puedo completar, cierto, cada una de las probabilidades que va en cada una de estas etapas? Mister, entonces si pongo 5 quinceavos y un tercio, las dos estarían bien. Las dos estarían bien. Ah, ya. Aquí, ¿cierto? Si tenemos una pregunta donde tú me vas a dar la respuesta final, ¿cierto? No agregarla aquí en el diagrama, yo te recomiendo que me des la de un tercio, ¿ya? Porque es la respuesta final, cuando ya no hay nada más que hacer. Ujú. ¿Sí? Ya. Dudas, consultas, chiquillos, aprovechen ahora, no se queden por el chat o activen su micrófono. Estamos atentos acá. Ya, entonces aquí yo pondría un tercio, ¿se fijan? Y puedo ir repitiendo ese mismo procedimiento con cada una de las de acá. Por ejemplo, para las azules, ¿cierto? ¿Cuál sería la probabilidad que yo colocaría aquí? Mister, Ujú. Fernando Alvarado tiene una duda con lo último que usted estaba explicando. Si lo puede volver a explicar, por favor. Ya, ¿cuál parte? ¿La de lo que escribí acá en azul? Sí. Fernanda, ¿cuál? Cuando dijo que dependiendo, por ejemplo, en el diagrama de árbol podríamos poner 5 quinceavos o un tercio, eso no lo entendí.
¿Qué tenemos que poner exactamente? Cualquiera de las dos que coloquen va a estar correcto, ¿ya? Porque hay que recordar que estos dos números son el mismo valor, solo que escrito de forma diferente, ¿ya? Son la misma respuesta al final. Ahora, la que tú coloques yo la voy a considerar buena. Ujú. Ah, ya, gracias. Ya, para las azules entonces, tendría que hacer el mismo procedimiento, ¿cierto? Las totales siguen siendo 15, pero las favorables, ¿cierto? Las cantidades azules que hay son 7. Por lo tanto, para esta etapa entonces tendríamos 7 sobre 15. ¿Sí? Para las blancas, ¿quién me dice cuánto daría? Simplificado, por ejemplo. ¿Un quinto, profe? Un quinto, me dice. Veamos. Yajaira dice otro resultado, mister, dice 3 quinceavos. Esa, ¿cierto? 3 Sí, pero bolitas blancas de simplificado 15 sería un totales. quinto. Y la Martina lo que hizo fue simplificar por 3, ¿se fijan? 3 por cuánto me da 3? Por 1. Por uno, 3 por cuánto me da 15? por 5. Por 5. ¿Se fijan? Así que ambas respuestas estaban correctas. Luego, para la segunda etapa, que es cuando sacamos la segunda bolita, como este caso era reposición, quiere decir que la bolita que sacamos la volvíamos a meter a la tómbola, es que la cantidad total no cambia. Sigue siendo las mismas 15, siguen siendo las mismas 5 bolitas rojas, 7 azules y 3 blancas. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en rojo, va a ser exactamente la misma probabilidad que calculamos al inicio. También sería un tercio, aquí también sería un tercio, y aquí también sería un tercio. Todas las rojas serían un tercio, ¿ya? Porque es con reposición. En otras sesiones posteriores vamos a ver los casos donde no es sin reposición, ¿ya? Por ahora, con reposición. Y lo mismo va a pasar, ¿cierto? Donde aparezcan azules, también se va a mantener la misma probabilidad, porque estamos usando la misma tómbola, con las mismas bolitas adentro, ¿ya? Así que eso lo podría colocar en cada una de las que está aquí. Si yo completo eso, es que entonces podría dar respuesta a cualquiera de las preguntas de cuál es la probabilidad, por ejemplo, de sacar 2 bolitas blancas, de sacar una blanca y una roja. Todo eso lo podría resolver, ¿cierto? Porque tendría mi diagrama completo. ¿Qué es lo que faltaría? Es que ustedes reconozcan qué regla voy a usar. La aditiva, la multiplicativa. Eso es lo que vamos a ver con las dos preguntas finales, ¿ya? Borrador. Ya. Fíjense, la pregunta 3 me dice a mí, determinar la probabilidad de que se extraigan 2 bolitas rojas. ¿Sí? Volvemos acá arriba. Probabilidad de que se extraigan 2 bolitas rojas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes primero? Ver de todas las rutas que hay, ¿cierto? En este caso, si se fijan, hay 9 rutas diferentes. ¿Cuál me responde a mí el caso donde hay 2 bolitas rojas? No sé si alguien me puede decir cuál de todas esas que están ahí es la Sería que... en la primera, Ya. ¿Hay alguna arribita, otra o es solamente esa? solo eso. Solo esa. Sí, solo eso. O sea que lo que necesito es esa ruta. Como quiero la probabilidad de esa ruta, ¿cuál es el Ahí se principio que yo debo multiplicaba, profe. multiplicar? Exactamente. Vamos a ocupar la regla multiplicativa porque necesito una sola ruta. ¿Se fijan? Y como dijimos antes, ¿cierto? La de roja se mantiene las probabilidades. Aquí también sería un tercio. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad? Esta es la pregunta 3, ¿cierto? Probabilidad de sacar 2 rojas, ¿cierto? O roja, roja la vamos. Roja en la primera, roja en la segunda. Ya. Ayúdenme entonces con el cálculo. Fernanda Alvarado, mister, dice un novenos. Ya, un noveno. ¿No es cierto? Martina ya me había dicho que lo que tenemos que hacer es multiplicar. Por lo tanto, un tercio por un tercio. Al comienzo de la clase repasamos, ¿cierto?, que había que multiplicar hacia el lado. Y de ahí se obtiene el resultado que nos dijo Fernanda, ¿cierto? 1 por 1, 3 por 3. Esa es la probabilidad, ¿cierto?, de que en este experimento yo saque 2 bolitas rojas. ¿Se fijan?
¿Qué principio apliqué? El multiplicativo. ¿Por qué el multiplicativo? Porque necesitaba solamente una de las rutas, una de las ramas. ¿Ya? Y la pregunta 4 me dice determinar la probabilidad de que se extraiga solamente una bolita roja. Hay dos. Está cuando es azul y rojo Veamos. y blanco y rojo. Ya, ¿qué les recomiendo entonces? Ver, ¿cierto?, lo que está haciendo ahí. Ver en cuáles casos hay una sola bolita roja. Entonces voy rama por rama. La primera rama no me sirve porque son dos y a mí me piden solamente una. Fuera, ¿cierto? Voy a la segunda rama. Roja en la primera, azul en la segunda. ¿Se cumple que solo tenga una bolita roja? ¿Qué dicen por ahí? Dicen todos que sí, mister, Sí, ¿cierto? Así que esa la voy a tener que considerar. ¿Se fijan? que son 4 Entonces casos. serían 8 o no. Entonces vamos a Clemente, considerar esa, ¿cierto? Probabilidad sí. de roja y azul. Ya. Vamos a necesitar entonces ese 1/3 que está ahí. Como es una sola rama, vamos a tener que multiplicar. Y lo vamos a tener que multiplicar, ¿cierto?, por esta etapa, que corresponde a la probabilidad de que salga una bolita azul de las 15 que teníamos. ¿Cuál era la probabilidad de que salga azul? Por acá están. 7 quinceados. Ya. Y así saco la probabilidad de esa rama, que la voy a ocupar, ¿cierto? Eso me da 7, y abajo tendré que multiplicar 3 por 15. Eso me da 45. 45. Ya, tengo esa, ¿cierto? Ahora tengo que revisar porque a lo mejor hay otras más que me van a servir. Entonces sigo revisando. Que salga roja en la primera, blanca en la segunda. ¿Se cumple que salga solamente una roja? Sí, mister. Así que esa también la tendría que considerar. Voy a calcular entonces la probabilidad de esa rama ahora. ¿Sí? Probabilidad de que sea roja en la primera, blanca en la segunda. ¿Cuánto daría eso? Bueno, como es una sola rama, tengo que multiplicar otra vez. El 1/3, ¿cierto? Un tercio Multiplicado por un quinto. por la de la blanca, que en este caso, ¿cierto? Sabemos que son las mismas porque reponíamos la bolita que íbamos sacando. 1/5, ¿cierto? Ya. Y eso me da 2 quinceavos. multiplicación. O sea, un quinceavo, perdón. 1/15. Muy bien. Tenemos la segunda. Si solo nos sirvieran esas, nosotros estaríamos obligados para la respuesta final tener que sumar estos resultados. ¿Ya? Pero tenemos que comprobar completo. A lo mejor hay otras más que también vamos a tener que sumar. Y seguimos. Son 8, profe. ¿Ya? ¿Cuál más funciona? Por ejemplo, azul y Ay, roja. ¿Sirve o no sirve? sí sirve. Ya. ¿Qué otra sirve? Vamos a marcar primero. Azul, azul no. Azul, blanco tampoco. ¿Queda alguna más? Blanco, blanco, rojo. Blanco, rojo. Y ahí estarían todas las que tienen solamente una roja. ¿Sí? Ya entendí. Qué crazy. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que me falta calcular la de esta rama y la de esa rama para poder sumar todo al final. ¿Se fijan? Me falta la de azul rojo. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con esa? ¿Qué debería multiplicar? 7 quinceavos por un tercio. Por 1/3. Y eso me da, Quedaría el mismo resultado de arriba. ya, 7,45. muy bien. Y me quedaría, ¿cierto?, la otra que marcamos. Probabilidad de blanca primero y roja después. También se cumple que sea solamente una roja, así que también la necesito. ¿Y ahí qué debería multiplicar entonces? Un quinto por un tercio, Ya. Y que eso me da, sería uno quinceavo. ujú, bien. Acabo de calcular, ¿cierto?, la probabilidad de cada una de las ramas que yo necesito.
Pero para la respuesta final, como voy a ocupar más de una, es que tengo que aplicar ahora la regla aditiva, ¿sí? En ese caso es donde se aplica, cuando voy a necesitar más de una rama. Y que voy a tener que sumar todos estos resultados finales. 7 partido por 45, más 1 partido por 15, más 7 partido por 45, más 1 partido por 15. El resultado que me dé es la respuesta final, ¿ya? Y aquí es donde van a tener que aplicar, ¿cierto?, lo que se recordó al comienzo de la clase. Tengo suma de fracciones, pero que no tienen el mismo denominador, ¿se fijan? Ya. Vamos a Dicen seguir. aquí en el chat, mister, señalan Fernanda y Benjamín, mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo entre 15 y 45, ¿cierto? Ya. Vamos a borrar esto que ya no lo voy a ocupar. Y vamos a trabajar aquí con escribiendo. Ya. Entonces, vamos a calcular, ¿cierto?, la probabilidad de que salga solamente una bolita roja, ¿sí? Para eso, voy a sumar todo lo que dijimos en delante, ¿cierto? Y como decían ustedes, vamos a tener que calcular un mínimo común múltiplo, ¿cierto? Vamos. Vamos a sumar 7 partido por 45, ¿cierto? Más 1 partido por 15. Uno partido por 15. Más 7 partido por 45, ¿cierto? Que es de la tercera rama. Y la última que buscamos, ¿cierto? También era 1 partido por 15. Aquí estamos entonces aplicando la regla aditiva. Y me dijeron ustedes que había que buscar mínimo como múltiplo entonces, porque al sumar fracciones, como no tienen el mismo denominador, tengo que buscar uno en común. Entre 45 y 15. ¿Alguien lo sacó? Ahí en el chat hay una respuesta. La Fernanda Alvarado, mister. Ya. ¿Cuánto le dio? $45, dice mister. Ya, 45. ¿Qué significa eso? Que todas estas fracciones las voy a escribir ahora, pero con denominador 45. ¿Sí? Vamos con la primera. Esta es la primera, ¿cierto? Tiene denominador 45, así que no le tengo que hacer nada, queda tal cual. Ahí está copiada. Vamos con la segunda. Esta no tiene denominador 45, así que tengo que transformarla a que tenga ese denominador. Entonces yo la pregunta que me hago, ¿por cuánto debería multiplicar este 15 para que me dé 45? Fernanda dice por 3. Ya, si multiplico por 3, entonces esta es la segunda fracción, va a quedar en 45 abajo. Pero para que sean equivalentes, o sea, que representen el mismo valor, arriba también tengo que multiplicar por el mismo valor. Así que tanto el 15 lo multiplico por 3 y el 1 también lo multiplico por 3. Así que 1 partido por 15 se puede escribir como 3 partido por 45 y es lo mismo, ¿ya? Fíjense que si yo simplificara esta fracción, llego a la original. Así que son exactamente lo mismo, pero escrito de otra forma. Pero de esta forma yo voy a poder sumar. En la que tenía acá yo no iba a poder sumar. Bueno, y si observan las dos que quedan, son las mismas que teníamos al comienzo, así que vuelvo a escribir lo mismo. 7 partido por 45 y 3 partido por 45. Ahí apliqué cierto mínimo como múltiplo, dejando todos los denominadores iguales, por lo tanto ahora puedo sumar esas fracciones que están ahí arriba. ¿Cómo se sumaba? Lo repasaron, ¿cierto? Abajo se conserva denominador. Ahora, ¿cuánto les da el valor de arriba? Benjamín Prieto dice lineal, arriba solamente. Ya. ¿Cuánto da el valor de arriba? 20,45 señala Fernanda Alvarado, mister. Ya. 20,45. Y ahí tengo que revisar si se puede simplificar. ¿Podría simplificar? Y
Por 5, ya por 5. Y ahí entonces, como voy a escoger el 5, tengo que preguntarme, ¿5 por cuánto me da 20? por 4. Por 4. ¿5 por cuánto me da 45? Ah, por 9, soy Por por... 9. Y ya no puedo simplificar, y entonces esa sería la respuesta final. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar solamente una roja? 4/9 es la probabilidad. ¿Se fijan? El objetivo de hoy ¿cierto? Era reconocer cuándo usar cada una de las reglas. Entonces me interesa saber si quedó claro cuándo voy a usar una regla, cuándo voy a usar la multiplicativa, cuándo voy a usar la aditiva. ¿Quedó todo claro, chiquillos? ¿O alguien tiene alguna duda, no entendió? ¿O alguna parte que tal vez no haya comprendido? Por el chat escríbanme sí, miss, no mister. Ya, ahí estoy escuchando, bien leyendo algunos mister, dicen que sí, todo claro, todo claro. Solo 3 personas, ya vemos más acá. Ya, Sí, dice Ervin, perfecto. ya, entonces si no hay duda, bueno, eso es lo que Mister, quería que ¿me escucha? reforcemos hoy día, que Sí, conozcan, Marco, ¿cierto? Ah, ya, mister, sí, yo tengo una duda. No Ya, entendí Marco tiene duda. cuando acá en el último, ¿por qué transformó los 1 en 3? Ahí me perdí caleta. Yo ya me empecé a perder. ya. Esto tiene que ver, ¿cierto? Con, a ver si tengo acá. Voy a borrar, ¿cierto? Lo que está en rojo para dejarnos espacio para explicar esa parte. Ya. Ya. Trabajemos solamente con estas dos primeras, 7 partido por 45 más 1 partido por 15, ¿cierto? Yo quiero sumar eso, ¿sí? 7 partido por 45. Lo quiero sumar, ¿cierto? Con 1 partido por 15. Y me encuentro con el problema, ¿cierto? Que yo no puedo sumar si es que los números acá abajo no son iguales. Por lo tanto, tengo que llevarlos a un denominador común, y eso lo calculaban con el mínimo común múltiplo, y me dijeron que era 45, ¿sí? Por lo tanto, ambas fracciones yo quiero que queden abajo con el número 45. Si te fijas, la primera ya está así que no tengo que cambiar nada de esa fracción. Pero la segunda sí tengo que hacer un cambio, ¿ya? Quiero que el denominador sea 45. Entonces, ¿por cuánto debería multiplicar yo para llegar a 45? De ahí es donde alguno me dijo, por 3, profe, ¿cierto? Ya, por 3. Ahora, si yo solamente multiplico la parte de abajo, esta fracción que tengo aquí no va a ser equivalente con la que voy a colocar acá, ¿ya? Porque la idea es que yo escriba esta misma fracción, ese mismo valor, pero de otra forma, pero sigue representando el mismo valor. Eso quiere decir que si yo simplifico lo que coloco después, vuelvo a llegar a la original. Entonces, para que eso se cumpla, yo debo multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Como abajo estoy multiplicando por 3, arriba también voy a multiplicar por 3. Y de ahí sale el 3 partido por 45, ¿sí? Para que yo después pueda sumar sin problema. Y quiero que te fijes por qué esto está bien. Ahora, esta, si yo la simplificara, debería simplificar por 3, ¿cierto? Al simplificar por 3, bueno, 3 por 1 me da 3, 3 por 15 me da 45. O sea, estas cosas son iguales. Por lo tanto, fíjate que 1 partido por 15 es lo mismo que escribir 3 partido por 45. Y eso es lo que estoy haciendo al final. Escribiendo esta de una forma que yo después pueda sumar. Pero son lo mismo, ¿ya? Por eso multipliqué por 3. Marco, ¿quedó claro ahora? Sí, mister, gracias, ya entendí. Ya, bien. Entonces, con eso vamos a quedar hoy día. ¿Qué es lo que se viene para la próxima sesión? Va a venir lo que es la retroalimentación del trabajo que les dejé ayer. ¿Se acuerdan que ayer les tocaba trabajo académico? Bueno, la próxima clase, la idea es que ustedes traigan resuelto todo lo que pudieron hacer. Y en la clase entonces primero vamos a ver cómo se realiza y después ustedes se pueden autoevaluar. ¿Cuántas no pude hacer? ¿Cuáles son los errores que cometí? Eso es lo que vamos a revisar en la próxima clase, ¿ya?